tomo 2 y tomo 3, modificado, dice. ¿Vieron? Entonces, este día lo pasé. Ya, y aquí está el tomo 2, que es el que voy a hacer una ojeada rápida de lo que tiene, muy rápidamente porque no vale la pena. Entonces, en el tomo 2 tenemos, en el título 1, la zonificación urbana. Habla de la zonificación primaria que establece el código y de la zonificación secundaria. La zonificación primaria es únicamente que divide en zona, define los límites de los distritos, radio urbano, área de la jurisdicción municipal de Santa Cruz. Y la divide en zona de control municipal no urbanizable, área rural, la jurisdicción municipal está sujeto a planes especiales y normativas especiales. La zonificación secundaria, esto por ejemplo fue porque antes estaba zona urbana, zona rural, área de control municipal no urbanizable. Y la zonificación secundaria, que está modificada, esta es la que ha sido modificada, por eso les digo bueno, ya fue modificada el 2015, ha sido modificada el 2018, y en este también ha sido modificada la zonificación secundaria, que es las zonas de la ciudad, ¿no? Que tenemos la Z1, que es la zona central, la cual a su vez se divide en Z1.1, que es el centro histórico, la Z1.2, que es la zona de transición, la Z1.3 de uso mixto y la Z1.4 zona subzona sur. Quiero ver, voy a ver si está acá en este código. No, no está en este. Lo han sacado. Voy a abrir el anterior para explicarles eso. ¿Qué será? Ya. Voy a dejar de compartir este tomo y voy a compartir el tomo 2 del... Lo estamos viendo, Arqui. ¿Qué? El mapa. Estamos viendo el ¿Están viendo? mapa. Sí. Ahí está. Este es el anterior. El anterior tomo tenía estos cuadros, ¿no? Muy bonito, porque era bastante gráfico, ¿no? Tenía estos anexos, pero ya, por eso les dije, estos ya se han modificado, de manera que ya no sirven estos gráficos, porque las fajas se han modificado y las zonas también se han modificado. No en todas, pero sí para que cambien algunas y bueno, puedan confundirse. Pero la Z1 no se ha modificado y la tenemos aquí.
lo que hablaba en este momento yo de la Z1.1, que es propiamente el centro histórico, que como les digo abarca más o menos 4 a 3 cuadras alrededor de la plaza. Y tiene esta línea quebrada que pareciera que es muy arbitraria, pero son el perímetro que agarra las casas que están en preservación. Por ejemplo, seguramente esta casa es de preservación y por eso justamente se hunde aquí, ¿no? Lo mismo pasa con esta, quizás con algunas de por acá. Entonces hizo que el perímetro sea tan quebrado. Cuando hicieron en el año 1987 el estudio del centro histórico, ese año entonces, hasta ese año no había no había la clasificación de la zona del centro histórico, no había la revalorización por consiguiente, y bueno, se podía hacer edificios, ¿no? Y por eso tenemos en la plaza justo el edificio del Banco de la Nación Argentina, más allá tenemos el Banco Nacional, la misma Torre de Entel, el edificio de Cotas, y es decir, una serie de edificaciones en altura que se hicieron antes de la puesta en vigencia del reglamento del centro histórico. Ese reglamento del centro histórico, en esos años, en los años 80, hubo un revival, por así decir, de los centros históricos de todas partes del mundo, ¿no? Se revalorizó lo que el significado, la identidad, la pertenencia de los centros históricos y la importancia en la memoria colectiva, y toda esa tendencia mundial que fue desde Europa, pasando por Sudamérica, Bogotá, qué sé yo, bueno, ni qué hablar de Cartagena de India, todos esos centros que eran de Curitiba, qué sé yo, todos esos centros históricos que eran bellísimos realmente y que valían la pena recuperar, pero también en Santa Cruz nos llegó esa onda y también que dijeron, ¿qué tenemos acá en Santa Cruz? Quizás no tenemos monumentos como se tiene en Cartagena o como se tiene en Lima, ¿no? Donde la colonización fue fuerte en cuestión de que ahí estaba la riqueza o estaba el poder político, entonces hicieron hermosas construcciones coloniales y nosotros no, nuestro pueblo, un pueblo de frontera prácticamente perdido a la vera de Dios, de la mano de Dios estábamos, como dicen, prácticamente era una villa, ¿no? No teníamos ningún monumento, los pocos monumentos que habían o quiero decir, las obras a conservar importantes, era la catedral y algunos edificios de la época de la goma, ¿no? El mismo, por ejemplo, el Club Social, lo que es la misma alcaldía de hoy, y algunos otros más. Pero entonces se vio que quizás no habían edificios importantes, pero lo que teníamos era un conjunto homogéneo, ¿no? De casas, una galería, es decir, un continuo, teníamos ese corredor que le decíamos antes, ahora le decimos galería, eso antes se le decía corredor, y esa palabra galería, la verdad que la trajimos de
de la Argentina, porque allá se decía galería a eso, y ahora ya le decimos galería. Bueno, pero entonces teníamos esa continuidad dado nuestro clima, que se había la lluvia, el sol, entonces había una continuidad de espacio público, pero cubierto, donde la gente hacía sus actividades, la gente se sentaba a las 6 de la tarde a refrescarse y a ver pasar a la otra gente y a saludarse. Era muy común, ¿no?, tener incluso la puerta entornada o la doble puerta que había. Entonces la parte de arriba se abría y la gente saludaba. Es decir, había una convivencia ciudadana que lo daba la forma, ¿no?, incluso de, bueno, la ciudad era pequeña, como ustedes pueden ver, centro histórico, si hablamos del inicio de la ciudad, era eso, ¿no?, la ciudad primaria, la ciudad original. Después, entonces se vio que quizás no tendríamos una arquitectura rica arquitectónicamente, pero teníamos un conjunto urbano que era muy propio y muy típico de nosotros, ¿no? Entonces se hizo esta clasificación y aquí se detectaron 4 categorías, ¿no? Categoría 1 de preservación total, son muy pocas, creo que son 5 nomás, la catedral, la capilla Jesús Nazareno, que son iglesias básicamente. Tenemos la categoría 2 de preservación estructural, categoría 3, y la categoría 4, que es la de preservación ambiental, que es la de menor, digamos, que son las casonas más, las que tienen, digamos, el patio típico, colonial, ¿no? Bien, entonces, por eso es que está esta... por favor, pueden cerrar alguien que está hablando. Tengan por favor, tengan por lo menos la delicadeza de cerrar sus micrófonos, ya que van a hablar. Bien, entonces tenemos, ¿qué pasó? Que en el antiguo código, en el código, quiero decir, en el del 1987, teníamos la zona centro histórico y la zona, toda esta, ¿no? Es decir, en esa época se llamaba Z1 y Z2, cambió de nombre. Bueno, pero tendríamos entonces solamente centro histórico y la zona central, que se llamaba. ¿Y qué pasaba? Que quien le tocaba, le estoy explicando un poco esto porque esto no lo saben otras personas, yo sí, porque estuve en ese momento cuando se hizo esta división. ¿Qué pasaba? El que le tocaba aquí su lote, resulta que el pobre este pobrecito de aquí, estaba ahogado por 2 edificaciones, es decir, le podían hacer aquí un edificio y aquí un edificio, y él quedaba ahogado, ¿no?, porque era el único que estaba de preservación, que no podía hacer nada. Lo mismo todo esto, ¿no? Lo mismo el que estaba acá, atrás le tocaba un edificio. Entonces vimos que realmente era injusto y además difícil de aprobar un edificio, no de aprobar, sino difícil de dar lineamientos por ejemplo, a este edificio, que sí podía ser una torre, porque aquí su índice de aprovechamiento era alto, ya vamos, y en cambio acá
Todo esto de acá estaba de preservación. Entonces lo que se hizo fue crear esta zona que está en este color beige, té con leche, y se llamó zona de transición, ¿no? Que ahora se le llama Z1.2. Zona de transición, que es un intermedio entre el centro histórico y la zona central que se llamó en esa época, ahora se llama Z1.3. Donde en esta que ven ustedes color mostaza, que es la Z1.3, aquí sí se puede hacer torre, y aquí lo que sí mantiene toda la zona central es la galería peatonal sobre la acera. Excepto esta parte de acá, en color café oscuro, que se llama subzona sur, Z1.4. Esta subzona sur ya tenía las características desde el plan Techín de una zona diferente. Cuando hicieron el plan Techín, aquí esta zona era una zona de casas quintas. Entonces, tenía otras características de lo que era la zona central en esa época, lo que era la ciudad de Santa Cruz, porque hasta ahí llegaba. Prácticamente todos los demás eran casas quintas, ¿no? En esa época. Y esto era un poco más denso que todo lo demás, pero tenía estas características. Ya se habían hecho los chalets que estuvieron de moda en esa época, en los años 60, que vinieron de la ciudad jardín, ¿no? de Inglaterra. Entonces ya tenían los jardines, sin que hubiese habido, digamos, una legislación, pero ya se puso aquí de moda y aquí ya tenían el retiro frontal. Entonces se mantuvo en esta zona el retiro frontal. Entonces esta zona es diferente porque no tiene la galería, sino más bien tiene el retiro frontal. Pero sí se puede hacer torre. Uno de lo que tenemos ahora de ejemplo es las torres Caínco, ¿no? Están en esta zona, son torres y no tienen galería. Entonces es diferente, por eso se llama Z1.4 subzona sur. Bien, esto es lo que quería mostrarles, que este planito, este mapita sí sigue siendo vigente. No se ha modificado. Luego aquí tenemos entonces el plano que no está allá, el plano director de la ciudad, y como pueden ver, en este plano director tenemos, ¿dónde está? Aquí está. Tenemos aquí tenemos la zona central, ¿no? Z1, este es el segundo anillo, todo lo que está dentro del segundo anillo es la Z3, que es la zona intermedia. ¿Por qué zona intermedia? Porque cambia totalmente las características, ya no tiene el retiro frontal, ¿no? Ya no tiene la galería peatonal, quiero decir, sobre acera, y lo que ya se introduce es el retiro frontal obligatorio. Y tiene una densidad intermedia, se puede hacer, es más densa, y además tiene otras características, ¿no? Tiene, ya que tenía características también desde antes, toda esta parte de arriba, la zona norte,
tradicionalmente era la zona central, era la zona de vivienda, ¿no? El casco viejo era donde vivía la gente acomodada, bueno, estaba el escaso comercio que había, en fin, la actividad bancaria, comercial, oficina, y esta zona era donde estaban los trabajadores, un poco las zonas trabajadoras. Por ejemplo, en esta parte de acá, el Tao, que se llama, donde está, disculpen, voy a traerme un Kleenex porque voy a estornudar. Ahora sí, les decía que esta zona de zona norte eran las zonas donde estaba sentada un poco la clase trabajadora. Y en esa parte, por ejemplo, estaban los colchoneros, ahí donde, les digo yo, donde ahorita está la V1 que es, donde está el Palacio de Justicia, toda esa zona, ahí trabajaban los colchoneros. Un poco más a la derecha estaban los mecánicos, incluso los herreros, ahí se llama la máquina vieja, ahorita por ejemplo la V4, se llamó así, ha quedado ese nombre, la máquina vieja, porque había una máquina ahí, ¿no? Una máquina vieja tirada en una calle, y le decían la máquina vieja. Bueno, esa zona, como les digo, era donde estaban los artesanos, ¿no? Porque en esa época nadie se compraba un colchón en una tienda, los colchones se hacían de lana, la gente pudiente compraba colchones de lana, y la gente que no tenía dinero compraban los colchones de paja, ¿no? Incluso los colchones de lana se apelmazaba la lana y se los llevaba a que se le cambie, a que se lavaba la lana de vuelta, se la volvía a cardar, y se la volvía a cambiar las telas y se volvían a reciclar esos colchones. Entonces esa gente trabajaba así. En esta zona, en cambio, de acá de abajo, eran casas quintas, ¿no? Eran, y por eso fíjense ustedes que sus terrenos son grandes, y tiene otras características. En el nuevo código se respetan las características, y ahora les voy a decir, les estoy explicando así a grosso modo aquí para que ustedes se den cuenta. Luego, a partir de ahí, la ciudad del segundo anillo, el plan Techín, ya cuando hace la zonificación, todavía aquí, como les decía, no había nada, ¿no? Entonces, prácticamente arma las unidades vecinales, o hace al menos el diseño de algunas, porque, no sé, simplemente quedó así, ¿no? Entonces ya el plan director del 72 lo recupera eso y las continúa, las unidades vecinales, las continúa, y bueno, y ahora se han continuado al sumum, digamos, ¿no? Porque se han ido, fíjense, Plan Techín simplemente esboza la ciudad hasta el tercer anillo, ¿no? Todo esto ya es, imagínense, fíjense, solamente hasta aquí. Hasta el segundo anillo prácticamente sí abre las calles y la define, ¿no? Y esboza las unidades vecinales, y luego ya el plano ya del 72, el plano director del 72, ya de la oficina técnica, ya no Techín, yo quiero aclarar eso, ya no es Techín,
porque he visto que en algunas tesis dicen el plan Techín, y están trabajando en un terreno acá, y dicen el plan Techín, oye, yo pienso entre mí, ¿no? Porque no les puedo decir ahí, plan Techín ni siquiera se soñó que la ciudad podía crecer hasta aquí, hasta el cuarto, no se soñó, nunca pensó para él, es decir, incluso para el plano director del 72, se tenía a la ciudad hasta el 2000 dentro del cuarto anillo. La ciudad creció desmesuradamente debido a la explosión demográfica de todo el crecimiento de Santa Cruz, ¿no? De la inmigración tanto de las provincias como de los otros departamentos. Entonces, yo quiero, y por eso me he extendido en esto, para que ustedes no cometan este error, ¿no? De creer que Plan Techín sigue vigente desde 1968. No. El plano director del 72, que elabora el segundo anillo, el cuarto anillo, redondito, como hecho por compás, ya cambia, ¿no? Muchas de las cosas de Techín. Obviamente lo que estaba definido, es más, la numeración de Techín, todo lo cambia, ¿no? Las unidades vecinales, las diseña de cero, porque no era nada eso. Mantiene un poco el concepto de la unidad vecinal, mantiene el concepto de la unidad vecinal, que es un concepto sí de Techín. Es decir, de la unidad vecinal con un centro de equipamiento, donde iba a estar la plaza, el mercado, la iglesia, que en algunas, que aquí no los podemos ver, desgraciadamente no se ve, en algunas V se mantiene, la V16 y la V17 son de las pocas que se llegaron a consolidar, porque las otras no llegaron a consolidarse tan así como sí se las diseñó, pero en el proceso de la urbanización, algunas áreas verdes se las lotearon, otras no se hicieron porque no se hicieron en ese momento, y ya después ya no hubo necesidad, por ejemplo, de poner los mercados porque no funcionaban. Bien, entonces tenemos que a partir del segundo anillo se llama Z4. Todo se llama Z4. De aquí a los extramuros de la ciudad se llama Z4. Y algo que quiero que quede también muy claro. Las zetas son al interior de las unidades vecinales. No se puede ver, pero no importa. Entonces, las zetas, aquí tenemos una unidad vecinal. Yo les voy a explicar, y con esto creo que van a entenderlo. Van a entenderlo bien. Ustedes, entonces, como les decía, a partir del segundo anillo ya se llama Z4. Z4 va a haber Z4.1, Z4.2, pero eso lo vamos a ver después. Lo importante es que son las Z4, pero Z4 es al interior de la unidad vecinal. ¿Ya? Aquí tenemos la V15. Aquí tenemos la V16. Aquí tenemos la V17. ¿Cómo lo sabe? Lo sé.
¿ya? La numeración de las V están en sentido del reloj, empieza con la V1, que es la donde está el Palacio de Justicia, V1, a ver, veamos, esta es la V1, V2, V3, el Paraíso, la V4, V5, Barrio Lindo, V6, Barrio Los Choferes, V7, y ya no veo más, V8, donde está el Stadium, V9, acá, V10, La Ramada, V11, V12 y V13, donde está el campus universitario, ¿no? Y luego V14, aquí, y luego continuamos para arriba con la V15, y luego nuevamente sigue así radialmente, ¿ya? Así se podía hacer hasta donde se pudo, porque después ya se las numeró y como crecían un poco, están medias saltadas ya por afuera, ya no continúa con ese rigor la numeración, ¿no? Hasta el cuarto anillo sí están con bastante rigor, pero ya después no es tan en sentido de las agujas del reloj. A veces se ha tenido que saltar una o... Bien, es lo que decía, pero a lo que me iba es que al interior de las unidades vecinales se llama Z, pero las unidades vecinales están divididas por... No, estoy buscando... No encuentro. Uno más grueso. Están divididas por avenidas, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, tenemos la avenida Cristo Redentor. Aquí tenemos la avenida, no me sale, la avenida Beni. Aquí tenemos la avenida Alemania, no alemana, ya no es una gringa, ya no es una gringa, es la República de Alemania, ¿ya? Así como la avenida Brasil no es la avenida brasilera, ni la calle España es la calle española, la avenida Alemania, que la gente le diga alemana porque lo dice mal, es otra cosa, ¿ya? Entonces, estas avenidas se llaman en el Código de Urbanismo y Obra fajas, ¿ya? Entonces, nunca, no hay que equivocarse porque eso es fundamental en el análisis que van a hacer ustedes. Todas las avenidas que dividen o que conforman las unidades vecinales se llaman fajas y tienen otra reglamentación completamente diferente. ¿Ya? Entonces, quiero que tengan muy presente eso. A partir del cuarto anillo tenemos fajas. En la Z3 sí tenemos también avenidas, por ejemplo la Bush, tenemos estas avenidas que continúan y llegan hasta el primer anillo, pero su reglamentación no difiere mucho de las otras, así que se puede tomar, sí, ustedes tienen una reglamentación, pero es muy parecida a la de las fajas sobre las avenidas, así que un poquito sería lo mismo. Ahora la vamos a ver. Entonces, ya con esta explicación de la diferencia, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la V, que está al interior de las unidades vecinales. Al interior de las unidades vecinales. Entonces, todas las calles, todo el amanzanamiento que conforma el interior de las unidades vecinales
entonces van a responder a la normativa de la zona, en este caso de la Z4. Todo el perímetro, los lotes frentistas a las avenidas son los que van a responder a la normativa de las fajas. Y se lo repito hoy para que lo entiendan, que se les entre en su mollera, porque muchísimas veces hemos hecho el ejercicio del análisis y tienen un lote aquí y ustedes, como está sobre una calle y una avenida, eligen la zonificación de la calle. Oye, les digo yo, si vos tenés la posibilidad de agarrar la zonificación de la avenida, ¿por qué agarrás la zonificación de la calle? Si es lote frentista a una avenida, donde tenés la posibilidad de hacer torre, donde tenés la posibilidad de incrementar tu construcción, mientras que sobre la calle no tenés la posibilidad más que hacer 4 plantas, 3 o 3 plantas de acuerdo a donde esté ubicado tu lote. Entonces, ¿por qué eligen la menor densidad a la mayor? No lo comprendo. Y es porque no se dan cuenta, lo ven el lote, lo ven sobre una calle y deciden. Porque por más que yo se los explico así, diciendo que los lotes frentistas a las avenidas son las fajas. Y al interior de las unidades vecinales son las zonas. También hay otro tipo de faja dentro de una unidad vecinal, que eso es lo que ha sido modificado en este nuevo tomo. No ha sido modificado el concepto, sí. ¿Qué son las fajas F4? Que son los lotes, son las avenidas que cruzan y unen 2 anillos o 2 radiales, pero que su ancho es de 16 a 25 metros. Entonces no llegan a ser una radial ni un anillo, sino son avenidas colectoras que se llaman. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá en la V32, que aquí no la vemos porque la borré del todo. Aquí tenemos en la V32, por ejemplo, V34, donde está la facultad, ¿no? Y la V33, donde está el colegio alemán, tenemos una colectora que es la Güemes, ¿no? Que fíjense que va desde el canal Isuto hasta la avenida Bush. Y otra colectora que está atrás del colegio alemán, que es la Enrique Finot, que tienen 16 metros de ancho. Y por ahí se puede hacer torres, pero máximo hasta 40 metros de altura, porque no son avenidas principales. Ya. Bueno, voy a dejar entonces esto. Y, bueno, aquí en este plano podemos ver la Z5, que es el parque industrial y todos los otros parques industriales, ¿no? Z5. Y todo esto que ven en rojo son las fajas de equipamiento terciario u equipamiento distrital. Entonces también esa tiene otra reglamentación. Lo que está en rojo, bueno, aquí el anillo que está entre el tercer anillo interno y tercer anillo externo,
que es toda la faja de equipamiento terciario que fue creada para equipamiento terciario, que en algunas partes lo han invadido y han hecho vivienda, es otra cosa, porque fue invadido toda esta zona de acá y son los lotes pequeños que ven, pero la idea en el plano director original era que todo esto sea equipamiento terciario, social, deportivo, institucional y también comercial, ¿no? Entonces, se logró en algunas partes, en esta zona, básicamente donde está el Hotel Ostajibo, el oncológico, la Normal Enrique Finot, es más, incluso donde está la universidad NUR, no es NUR, la UDABOL, ¿no? ¿Vale? UDABOL, ¿no? Sí, Arqui. ¿Ahí? Bueno, eso era del Club Blooming, ¿no? Porque era un equipamiento deportivo, se lo habían dado a Blooming, y Blooming después lo vendió. Fue un problema eso, hasta ahora siguen con los papeles, o ya no sé si lo habrán arreglado, porque eso fue un problema. No debió haberlo vendido porque no se lo habían dado como... Bueno, fue un problema que ya no sé cómo lo resolvieron. Entonces voy a volver al otro tomo. Buen día, Fernando, buen día. Donde habíamos quedado. Ahora sí están viéndolo. Ya dejé de compartir eso. Sí, Arqui se ve. Sí. Bien, entonces con eso que habíamos quedado en las zonas, me queda aquí, ya más o menos tienen una idea. Les decía que la zona central, que ya la vimos, estaba compuesta por la Z1.1, que es básicamente el centro histórico, la Z1.2, que es la de transición, Z1.3 de uso mixto, y la subzona sur, que es la Z1.4. Luego tenemos la Z2, que son la zona central distrital, que estos son los centros de distrito. También la Z2 antes era solamente el centro histórico. La zona central se dividía en Z1, que era el centro histórico propiamente dicho, y la Z2, que era lo demás, ¿no? Lo que ahora es Z1.3. Ha cambiado. Ya en el código anterior, ya en el del 2015 ya cambió, y la Z2 pasa a ser las zonas centrales distritales. Es decir, con el plano director del 2005, es decir, el que nosotros llamamos PLOT, porque es el plan de ordenamiento territorial, es el plano director del plan de ordenamiento territorial, ¿no? En el año 2005, antes, por supuesto, en el 2005 se presenta una consultora contratada por la alcaldía, hace el plan de ordenamiento territorial, es decir, todos los planes para el ordenamiento territorial. Y como esos planes hay que, por favor, como eso, por favor, 2,60 metros, ¿no? Por favor, 2,60 metros. Se me sale de la clase. Si está haciendo otra cosa, yo le pido por favor que se salga de la clase. Kitsia, ¿quién estaba hablando? Kitsia Florero. Por favor. Buenos días, arquitecta. Está haciendo otra cosa, ¿por qué está molestándonos aquí? Va a disculpar, arquitecta. Entonces, no, pues, ¿estás en mi clase o estás tomando medidas? No, estoy en la clase, solamente que me había Entonces, hablado y estaba escuchando. Entonces, Va a disculpar. no estás en la clase porque ya escuché un bocinazo. No sé si estoy escuchando toda la clase. Y nos estás molestando.
No, va a disculpar, va a disculpar. Bueno, entonces, les decía que el 2005, con el plan de ordenamiento territorial se detecta que en los centros, que en los distritos en los distritos municipales que ya se habían, mediante una ley, además ya se habían creado una ordenanza, más que ley, en ese rato todavía no había ley, se habían creado los distritos municipales, y espontáneamente habían surgido estos centros que en aquellos lugares donde estaba más poblado, y empiezan a surgir entonces lugares donde la concentración del comercio, y el comercio atrae las actividades bancarias, el comercio atrae a otra serie de actividades, por ejemplo, la Villa Primero de Mayo, la V86, es la que está más densamente poblada. Entonces, se ve que esa podía ser el centro de ese distrito. Entonces, allí, en todos esos lugares donde ya espontáneamente surgen como centros, porque no fue la planificación en este caso la que determinó los centros de distrito. Fue prácticamente, como dije, que surgen espontáneamente y ya la planificación los detecta y los potencia, ¿no? Porque entonces donde estaban esos centros más activos, ahí se decide poner ya el equipamiento, como por ejemplo las subalcaldías, el hospital de distrito. Entonces algunos lugares no tienen tan definido, pero ya son incipientes, sobre todo en la zona sur están bastante definidos, ¿no? Por ejemplo, la V126, V127, lo que antes se llamaba la zona del Bajío. Ahí, por ejemplo, también se ve sobre la carretera, ya nomás siempre existió, aún antes, cuando no había edificación entre el segundo anillo y el kilómetro 6, siempre la zona del Bajío era como un pueblito, ¿no? Ahora ya prácticamente es un barrio, no es prácticamente, es un barrio, y ahí, por ejemplo, es el centro de ese distrito, que no me acuerdo el número, porque yo en los números de los distritos eso jamás me lo aprendí, ni me lo voy a aprender, ni me importa, porque no soy... Entonces, se los denomina Z2, zona central de distrito. Sujeto a una normativa especial que hasta el día de hoy se la hace. La Z3, ya le dije, la zona intermedia, que está conformada por la Z3.1, que es la comercial y servicio, que es la que les dije que ya desde los inicios un poco era la zona de servicios de Santa Cruz, pues se detecta que sigue siendo y se llama zona comercial y de servicio. Y la Z3.2, que es la parte sur, la habitacional de usos compatibles. Es decir, que básicamente, no quiere decir que en la Z3.1 no vaya a ser habitacional, pero básicamente más comercial. Y acá la Z3.2, fíjense, era sobre la avenida Ejército, sobre la avenida de las Américas, donde empezaron a hacerse las torres, ¿no? Porque eran los lotes grandes, los lotes caros, la zona más cara en esa época, en los años 80, 90, empezaron a hacerse.
Y luego tenemos la Z4, la zona habitacional, que es fuera del segundo anillo. Aquí tenemos la Z4.1 de media densidad. Disculpe, no está compartiendo el documento. Ay, disculpen. Ya por nada más que me hicieron salir. Ya, lo que hablaba, bueno, pero de todas maneras se entiende, la Z3, la zona intermedia, que ya lo dije, la Z4, que hablamos de Z4.1 de media densidad, y la Z4.2 de baja densidad. Esto es a partir del ahora lo vamos a ver en los planos, ¿no? De baja densidad y baja ocupación. Aquí ha cambiado, ¿no? Porque antes había otra Z4.3 que ahora ha cambiado. Por eso le digo, estos son los cambios. Aquí, por ejemplo, hay un cambio en el anterior código del 2018, 2015, 2014. Que está en esos cuadritos muy bonitos, por favor, no lo vean. Vean este. La zona industrial, que la dividen en Z5.1, Z5.2 y Z5.3. La Z5.1 básicamente es el parque industrial, ¿no? Y zona industrial de reserva. Bien. La industrial liviana del este. Un poquito no nos interesa mucho para el estudio actual, porque cuando nos toque hacer algo en la zona industrial, bueno, la vamos a tener que ir a buscar dónde está. El parque industrial es el que más está definido y el parque de industria liviana, ¿no? Que está donde está la terminal. Que eso era parque de industria liviana, que luego una ordenanza en el 1996 se hace zona compatible con el comercio para llevarlo ahí a la feria de Barrio Lindo, que estaba en la V5 Barrio Lindo. Por eso le decían la feria de Barrio Lindo, porque estaba en el Barrio Lindo, en la V5, pero prácticamente había ya esa zona la había tomado la feria, entonces se decidió llevarla a otro lugar y se eligió el parque industrial liviano, que le llamaban PIL, Parque Industrial Liviano, y se lo llevó allá. Y además de llevarse la feria, se llevó el nombre, ¿no? Porque sigue siendo la feria de Barrio Lindo y eso no es Barrio Lindo, es la feria, ¿no? Pero bueno, ni modo, ya quedó como la feria de Barrio Lindo. Después tenemos la zona comercial, que son zonas comerciales existentes. Por ejemplo, Mercado Los Pozos, Mercado La Ramada, Mercado Siete Calles. Eso se llama la Z6, zona comercial. Z7, zona de recreación turística, que tampoco está muy definida, pero vendrían a ser los lugares como podría ser Lomas de Arena, como podría ser la Costanera. También estas son zonas a definirse más que todo o a implementarse. Y luego vienen las fajas. Ya vimos las zonas y luego vienen las fajas. Tenemos la F1, que es el segundo anillo, básicamente. Faja perimetral de uso mixto, segundo anillo. La F2, aquí se dividen en F2.1, de uso mixto sobre las avenidas principales, y F2.2, de uso mixto de alta densidad, manzanas enteras no menores a 6.000 metros cuadrados. Esto también es algo que ha cambiado dentro de
este código y del anterior, que el que les dije que no lo usen, ¿ya? El que tenían usándolo hasta el año pasado, no lo usen porque esto ha cambiado. Este F2.2 antes se llamaba F4.3, porque no era una faja propiamente dicha, sino como dice acá, era una manzana, ¿no? Manzanas enteras. Y no corresponde a una faja, en el sentido de lo que están aquí nombradas las fajas, que son avenidas y son lotes frentistas. Creo que es un error que lo hubieran cambiado acá, pero bueno, lo cambiaron. Es un error porque no es una faja propiamente dicha. Como dice acá, es una manzana. Son las burreras que hacen los, no sé, los nuevos, los jóvenes o los que no entendieron el código, que se caracterizan por tener una normativa diferente, que ya la vamos a ver. Pero acuérdense, son manzanas, F2.2 de uso mixto y alta densidad, son manzanas, no son lotes frentistas a avenidas en sí. F3 de uso mixto de alta densidad, estas vendrían a ser 4, nada más que 4, bueno, 5 que van a implementar la otra. 4, ¿cuáles son? 3 y 4, sí. La cuarta es la que van a implementar. No, está bien, 4. Son, estoy pensando en voz alta. 4 que son las alta densidad, fíjense. Son las troncales. Son la avenida Cristo Redentor, porque unen dos centros urbanos. Une Santa Cruz con la Guarnes Montero. La avenida Virgen de Cotoca une Santa Cruz con, por eso troncal, ¿no? Porque une dos centros urbanos. Claro, se llamará avenida hasta nuestro límite urbano, de ahí ya es carretera, ¿no? A Cotoca. Luego tenemos la tercera, que es la Grigotá, la avenida Grigotá, y la cuarta, que es el cuarto anillo. Tiene características de alta densidad. Uso mixto también, como todas las fajas, ¿no? Las fajas son de uso mixto. En cambio, las zetas son de uso básicamente vivienda y usos compatibles. Esa es la diferencia. En las zetas, los usos son vivienda y usos compatibles, la Z4, excepto en la zona central, que es de uso mixto, y en la Z3.1, que es comercial y servicio. Luego tenemos las F4, que es las F4. También aquí hay una diferencia entre lo que era son las diferencias que les estoy marcando. Estas se han dividido en dos. En F4.1, de uso habitacional sobre vías colectoras o distribuidoras locales, son las que unen directamente dos anillos o dos radiales y que tienen un ancho de 16 metros. Eso fue así y así debió ser. Pero hubo un error y que lo han querido arreglar introduciendo esta F4.2. Y ahora se los voy a mostrar. No entendieron los que entraron después del 2015 a la alcaldía o del 2014, no entendieron lo que era la F4, lo que era una colectora, lo que decía el código. Y empezaron a probar construcciones en altura, en calle, en trechos de calle, que eran calles, pero no eran colectoras. Entonces, para solucionar eso, crearon las F4, crearon las F4 y la llamaron F4.2
fajas de uso habitacional sobre vías de ancho variable, con tramos iguales o mayores a 16 metros que conectan vías troncales entre sí y colectoras entre sí según plano anexo. Ya lo van a ver el laberinto que es. Por suerte, solamente está entre el segundo, por suerte, entre el segundo y el tercer anillo, creo. Ahora lo vamos a ver. Las F5 son los pasillos y las calles sin salida, es decir, pasillos de 10 metros de ancho o calles sin salida. Luego tenemos el equipamiento, las EP, que es el equipamiento primario, las ED o ET, que es el distrital y terciario. Las áreas de protección pública y de protección privada. Creo que en las áreas de protección ahí está lo que le decía, que les dije de recreación, pero no son. Me parece que aquí están las lomas de arena y todas esas, ¿no? Que son las áreas de uso específico, que son áreas que tienen ya un uso determinado, por ejemplo, la Universidad Gabriel René Moreno, y a otras áreas de uso específico, el cementerio general, por ejemplo. Y luego tenemos la zona sur, que es zona de urbanización de reserva, y el distrito de San Aurelio. Aquí está en el asterisco la F2.2, de uso mixto de alta densidad, que es lo que le decía, esta zona no es identificable en el plano director, dado que es una característica que nace en el proceso de urbanización. Entonces, no lo van a encontrar esto dentro del plan director, ni en ninguna parte, porque esas manzanas que dice de más de 6.000 metros cuadrados, van a ser manzanas a crearse o a proyectarse con un proyecto de alta densidad que tiene que ser sujeto a aprobación no a aprobación, sí, porque sí, sino a consideración primeramente de la alcaldía para que entre dentro de esta faja F2.2. Por eso le decía, esto era una zona antes, pero ahora se ha transformado en una faja, pero que no está en el plano director. Bueno, aquí entonces ya en esta parte ya están un poco, todo este cuadro está acá, está explicado, está explicadito, lo que yo les contaba un poco, el centro histórico y determinadas las manzanas que están en el centro histórico. El de transición también están las manzanas de uso mixto, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un error terrible, que lo voy a decir, ya se lo he dicho, pero que no es argamosa, es argomosa. Y voy a volver a escribirle a este nuevo gobierno municipal, no, al Colegio de Arquitectos, que lo cambien en la próxima. Estaba bien puesto, pero desgraciadamente cuando cambiaron los letreros, la gente dice argamosa, y cuando cambiaron los letreros, la empresa que hizo los letreros le puso argamosa. Yo hablé en esa época con el que estaba encargado y le digo, ¿cómo vamos a poner argamosa si es argomosa? Ay, no fue un error nuestro, si en nuestros planos está argomosa. Además, la ordenanza municipal dice argomosa. Además, el señor ese, el capitán ese que era argomosa, que era un adelantado, no sé, en la época de la colonia, era argomosa. Fue un error de la empresa que hizo los letreros. Bueno, cambien, no, pues ordénenle a la empresa que hagan los letreros que lo cambien. Sí, lo vamos a hacer. Nunca lo hicieron, y es más, no solamente lo hicieron, sino que los que revisaron este código, como les digo, los chicos jóvenes que no saben ni de historia ni de nada, le pusieron argamosa. Y me quiero morir de rabia cada vez. Bueno, están todos, ¿no? Y luego estamos en la zona intermedia, como les dije, está la zona intermedia Z3, y están las V que le corresponde,
la V1, como les dije, V2, V3, hasta la V14, y las de abajo, que las son de usos compatibles con Z3.2, que es la V6, V7 y V8. V6, ¿no? Es el barrio de los choferes, por ahí, justo a la que está al lado del parque urbano, la V7 y la V8 donde está el estadio. La Z4, como este está modificado, también ya dijimos cuáles eran, las de media densidad, que son las zonas de uso familiar, unifamiliar y multifamiliar, que se localiza sobre las calles de ancho menor de 16 metros. Como pueden ver, es al interior de las unidades, desde el segundo anillo hasta el perímetro urbano. Tiene restricciones de alturas de edificación según la ubicación, normado por el tomo 3 del código. Por eso me interesa más que vamos al tomo 3. Las zonas de baja densidad, Z4.2, son viviendas unifamiliares delimitadas por el Plan de Ordenamiento Territorial que, dado a su ubicación, entonces no permite una densidad alta ni una ocupación, y son aquellas que se localizan en áreas, por ejemplo, del aeropuerto Viru Viru, próxima de las lagunas de oxidación, y otras que van a demandar según el estudio del Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces pueden surgir otras. Por ejemplo, yo siempre comentaba que ya deberían haberlo puesto en esta revisión la zona del Curichila Madre, ¿no? Que aunque sí tiene restricciones, pero no está delimitado hasta dónde, de manera que al no estar escrito, entonces hay un problema. Hace unos 3 años hubo un problema con una torre que estaban haciendo muy, muy cerca del Curichila Madre, prácticamente encima. Entonces todos los ambientalistas, y tenían razón. Al final no sé si se la hizo porque estaba aprobada. Porque no la han puesto, deberían ponerla, así como deberían delimitarla directamente. Curichila Madre, el arroyo Pero Vélez, ¿no? Que protección ambiental. Bueno, entonces el parque industrial, como ya hemos visto, este es el 1.1, este es el parque industrial que lo conocemos, el parque industrial de reserva, y aquí están todos. No voy a delimitar, no me voy a poner esto, la zona, porque hay algunas que son de convenio incluso. Zona habitacional existente, zona habitacional, recreación turística y fajas. La zona comercial existente, ya dijimos, Mercado Los Pozos, como dije, 7 Calles, La Ramada, Barrio Lindo y otros mercados sujetos a reglamentación especial. La zona recreacional turística, la Z7, lo que dije también, ecológica del río Piraí, y otros sectores que todavía entonces están en estudio. Las fajas, tenemos entonces la faja perimetral de uso mixto del segundo anillo, que es la F1, la faja de uso mixto sobre avenidas, que son las F2, que son todas las avenidas principales, llámese Avenida San Martín, llámese Avenida Bush, llámese Avenida Alemania, Avenida Beni, Avenida Paraguay. Estas son las fajas, ¿ya? F1, F2.1. ¿Ya? Grábenselo. F2.1, que antes era F2 nomás, pero ya tiene un punto 1. Hasta yo tengo que acostumbrarme porque estaba acostumbrada a que se llame F2. Radiales y anillos de ancho de 30 metros.
Por ejemplo, la San Martín tiene 26, ¿no? Pero entra también, porque es una radial que divide que divide las unidades vecinales, ¿no? La F.2.2 es lo que le decía que son las manzanas, que todavía no existen, ¿no? Puede que existan si algún inversionista quiere hacer. Se localizan sobre cualquier avenida y se van a implementar en manzanas enteras con superficie mínima de 6.000 metros cuadrados en relación directa con estructura vial principal, radiales o anillos de la ciudad. El ancho de las vías adyacentes a la manzana no podrá ser inferior a 16 metros. Esta faja podrá ser implementada por intervenciones privadas o formar parte de planos de zonificación industrial. Con todas estas cosas va a ser bastante difícil. Bueno, sí se puede implementar. Implica una alta densidad, le quieren dar una alta densidad y baja ocupación, es decir, que pueden elevarse en el terreno muchísimo, elevarse en altura, pero tener una baja ocupación, es decir, dejar áreas verdes. Tenemos las de uso mixto de alta densidad, que es lo que les dije que son los ejes troncales. Alta densidad, porque el índice de aprovechamiento de aquí es 6 metros cuadrados por metro cuadrado, mientras que el índice de aprovechamiento de estas avenidas principales es 4 metros por metro cuadrado. Voy a explicar después el asunto de los índices de aprovechamiento en el tomo 3. Y de uso habitacional F4, sé que son las colectoras, ¿no? Ya los dije que son las que unen dos anillos o dos radiales. Por ejemplo, la avenida Los Cusi, ¿no? Que une todas las avenidas del norte, no todas, 3 avenidas del norte, une desde, está entre, por ejemplo, une la avenida Cristo La Redentor. Alemania y la Avanza. Cristo Redentor, ¿por qué no me dejas hablar, hijito? La avenida Cristo Redentor la une con la avenida Alemania, con la avenida Beni, la avenida Beni con la Alemania, ¿ya? Y ahí nomás muere porque ya no va a la avenida ¿cómo se llama? La que llega, la avenida Mutualista. Ya, entonces, pero como les dije, ahí hubo una confusión y esa confusión la arreglaron con esta, con F4.2. Entonces ustedes van a tener, si les toca en una de esas avenidas, o en una de esas V, van a tener que ir a ver si es F4 o es Z4, porque hicieron un champurreo. Y ahora les explico ese champurreo que hicieron. Una chapuza terrible. Me voy a los planos, y esto es lo que me importa un poco. No sé si están acá los planos. Aquí, no, están en un anexo, creo. Se los voy a pasar el anexo. Pucha, no se los pasé porque tenía la seguridad de que estaban aquí. Es un anexo. Bueno, se los voy a pasar en el anexo. Ya, se los voy a pasar en el anexo. En el anexo están todos los planos. Qué burrera. No habían estado aquí. Pensé que los habían puesto ya. En el anexo están todos esos planos donde le pifiaron y que ya la han arreglado para que, porque si el concepto es que es una avenida que une dos radiales o dos anillos y que tiene un ancho, así decía el concepto, que tiene un ancho de 16 metros a 22, continuo, decía, así debía haber sido, pero no se fijaron que la continuidad se rompía porque eso no eran calles de 16 metros, sino que simplemente eran alamedas parciales. Entonces, como veían que el ancho era 16 metros en el plano de uso de suelo, ni siquiera iban a verificar
¿no?, a la zona, ni siquiera veían si había continuidad en el plano director. Entonces decidían aprobar ahí torres, como si fuese una colectora. Y empezó a surgir pues los reclamos, como a mí no me permitieron, y sí, que estoy sobre la misma calle y aquí a la cuadra le permitieron. Entonces ahí se dieron cuenta, ¿no?, del error y quisieron solucionarlo. Bueno, ¿qué más hay en este que yo quiero que ustedes lo lean, ¿no?, o que lo sepan por lo menos? En este tomo, porque es largo este tomo, ¿no?, y es importante, sobre todo para la zonificación. En este tomo tenemos, bueno, esto ya habíamos visto la zona, el sistema vial, cómo se dividen las vías, ¿no? Tenemos 3 niveles, tenemos 4 niveles de cobertura. Nivel de cobertura de los 3 ejes metropolitanos, ¿no?, en el ámbito urbano, con derecho de vía de ancho mínimo de 100 metros, con un cinturón verde. Luego tenemos en las vías troncales el nivel de cobertura, bueno, de los 3 ejes, cuarto anillo, que son los 4, las F3. Luego tenemos los nombres de las avenidas, cuáles son: la Grigotá, la Virgen de Cotoca, bueno, que tienen un ancho de vía de 50 metros, y la Avenida Internacional, que es la que les decía que iba a ser la cuarta, que también va a ser como una F3. Pues te ponemos los ejes urbanos, urbano-rural. Bueno, eso no me lo pueden leer aquí, no me voy a quedar. Los pasillos. Tenemos entonces aquí la red vial principal, los bienes de dominio público, los espacios públicos, de la política municipal, tampoco me interesa, lo pueden leer, no es difícil de entender. Las áreas municipales del sistema ambiental, también están, más que todo, habla de los objetivos, de cuáles serían. Yo más bien diría que deberían implementarlo en lugar de bla, bla, ¿no?, porque deberían ya protegerlo, como dice acá. Bueno, pero por lo menos está escrito. Los tipos de parque metropolitano, los parques urbanos, los parques distritales, los parques vecinales e infantiles. El parque de protección ecológica, las plazas y plazuelas, todo eso no viene al caso, pero sí, no viene al caso para lo que vamos a hacer ahora, pero sí, por supuesto, en el caso de que nosotros querramos saber. La preservación del ornato público, por aquí está el cuidado, y ahí creo que el asunto del derribo de árboles, que es necesario pedir permiso si uno quiere. Incluso hay en alguna parte, en alguna ordenanza, las multas por el derribo de árboles urbanos. Las de las urbanizaciones, aquí habla aquí sí habla ya propiamente dicho del tipo de urbanizaciones que se deben hacer, de los profesionales, del tipo de red. Ya en este tomo es que habla de la normativa específica para hacer urbanizaciones, como de la licencia ambiental, por ejemplo. Pero como no vamos a hacer una urbanización ahora, yo solamente se los muestro dónde está. Por ejemplo, esto sigue manteniéndose, que el porcentaje en una urbanización
10% para áreas verdes, 7% para equipamiento primario y un 5% para equipamiento distrital o terciario. Entonces nos da que mínimo es el 22% para el área de uso público o terciario. Y el porcentaje máximo de cesión obligatoria en un proceso de urbanización es el 40% del terreno. Ahora, surge aquí una duda. El 22 es obligatorio para áreas verdes y de equipamiento. El resto del 22 esperen un rato. Ya, gracias. El resto es para lo que nos queda para poner de calles y avenidas. ¿Qué pasa si a nosotros nos toca una avenida en nuestro lineamiento? Se nos come ese porcentaje, ¿no? Ese 18%. Por ejemplo, si este es mi terreno y a mí me tocó 2 avenidas. Me tocó una radial y una avenida. Ya ahí se me mató. Me mató. ¿Ya? Sí, entonces, vías principales públicas, porcentaje variable. Cesión máxima, incluyendo el 22%, 40%. Entonces, en esos casos, hay que, la alcaldía tiene que compensar, ¿no? Cuando le tocó, bueno, antes había una compensación. Ahora no sé cuál el tipo. Antes una compensación con otros terrenos en áreas que estaban en custodia en el plan regulador. Ahora no sé cuál sería la compensación. Vamos. Pero sí, cuando nos toca algo, bueno, hay clasificación de las urbanizaciones, menores, medianas y mayores de 15 hectáreas, podemos decir, en función del promotor, privadas, públicas, municipal, en función de la tipología, urbanizaciones abiertas, que son las normales, las que no tienen ningún tipo de cierre, y las mixtas, porque ya no existen las urbanizaciones cerradas propiamente dichas. Ahora se llaman mixtas, y que tienen una parte cerrada y su perímetro abierto, ¿no? Es decir que para evitar justamente los paredones, como vemos en las urbanizaciones cerradas como Barrio Norte, como La Hacienda, donde todo el perímetro es una barda, ahora la urbanización puede ser cerrada interiormente, pero el perímetro, lotes frentistas abiertos, ¿no? Hacia las calles externas. Ese es el concepto nuevo que hay, para evitar justamente esos paredones que habían. Y si vamos nosotros a Urubó, lo vemos patente ahí, ¿no? Porque las urbanizaciones son hermosas por dentro, pero por fuera da miedo, ¿no? Porque no vemos más que paredones. Bueno, pero ya eso no está en el municipio de Santa Cruz, eso es municipio de Porongo. Aquí está la tipología de urbanizaciones con parcelamiento mixto. Bueno, están los lotes, la vía pública, podrán parcelar de comunidades de vivienda, como usos mixtos o como condominio, pero deberán estar relacionados con la vía pública directamente. Bueno, aquí nos habla aquí lo que les decía, que las vías secundarias proyectadas como calles abiertas de un ancho menor de 16 metros pasarán a ser de uso público y restricto de dominio municipal y no serán sumadas en el cómputo del 40% de la cesión. ¿Ya? Y lo que les decía en el balance de superficie, cómo están aplicando ahora.
no las están sumando las calles de menores de 16 metros. Por eso es que no se pasa. Antes sí se sumaban. Antes sí se sumaban, cualquier calle se sumaba. Pero ahora no las están sumando. Aquí están los parámetros de aplicación. Todo esto, en el momento de hacer una organización, tenganlo presente. Yo tendría que explicar desde el vamos, desde el comienzo, y eso nos llevaría demasiado tiempo, ya estoy sobre la hora. Todas estas normativas tienen que ustedes leerla. Aquí tenemos los radios de curvatura para la intersección de avenidas y calles. Cuando ustedes tienen una calle de 13 metros con otra calle de 13 metros, cuál es el radio de curvatura, y así lo pueden sacar de esto. El trazado de las ochavas, de la construcción de acera, del mantenimiento, de las normas para acera, cómo se debe hacer una acera, y están los grafiquitos, ¿no? También es importante, ¿no? Por ejemplo, algo que no lo hacen es que si tienen una rampa, ¡fah!, la pegan la rampa desde el cordón de acera hasta la línea municipal. Y por ahí, si hay un desnivel de 1 metro, le pegan el desnivel de 1 metro, cuando no, cuando debe hacerse un paso, la rampita, y luego la continuidad del nivel, pues, ¿no? No que uno va inclinada caminando. Terrible, lo hacen terrible. Bueno, de obras en la vía pública, y esto también es importante, los lotes, las dimensiones de los lotes, que, bueno, lo básico es que el lote mínimo es 6 metros de frente y 150 metros cuadrados de superficie entre colindancias, y en esquina es 250 y lotes mínimos de 10 metros. Luego tenemos los otros lotes de acuerdo a otras zonas urbanas y a otros usos, ¿no? Tenemos los lotes en el segundo anillo, tenemos los lotes para tipologías como colegios, mercados, etc. Los lotes para el equipamiento primario, aquí tenemos, ¿no? 1000 metros en la zona de... Eso se ve. Y ya estoy a carrera. Normativa, clasificación de los usos de suelo. Tenemos estos usos de suelo. El uso de suelo habitacional, que es toda la ciudad prácticamente, el tejido, digamos, de la ciudad, el tejido de fondo es habitacional, luego se superponen otros usos como el comercial, servicios, mixto, UT, talleres, todo esto, la nomenclatura la van a ver luego en esos cuadros que quiero llegar a eso, educacional, asistencial, recreativo, turístico. Y se clasifican según los niveles, nivel de atención, es decir, barrial, vecinal, distrital, urbano o metropolitano. Por ejemplo, un comercio puede ser nivel barrial, que es decir, por ejemplo, una pulpería, a nivel unidad vecinal, por ejemplo, qué sé yo, un supermercado, a nivel distrital, por ejemplo, un mercado de abastos, o a nivel urbano, más bien un mercado de abastos, y a nivel distrital, un mercado mayorista, ¿no? Lo mismo, una posta sanitaria a nivel barrial, un centro a nivel vecinal, ya un centro un poco mayor, que no me sale en este momento, y a nivel distrital tenemos los hospitales, ¿no?, de segundo nivel, y a nivel urbano los hospitales de tercer nivel, ¿no? Entonces serían esas las categorías. Y según su tamaño, artesanal, que esas estarían en el barrio, por ejemplo, pequeños, medianos y grandes.
y según su grado de molestia puede ser inocuo, es decir, cuando no producen ningunos gases, molestias, ruidos ni nada, inocuos, incómodos, que pueden producir algún tipo de molestia, pero simplemente molestos o peligrosos. Entonces, estos se pueden mezclar. Por ejemplo, podemos tener de categoría artesanal pequeña, por ejemplo, sí, artesanal o pequeño, inocuo. O puede ser pequeña, pero incómoda, porque puede ser pequeño, pero nos da ruido. No puede ser un taller, una carpintería, que es pequeña, pero tiene ruido, tiene aserrín, etc. Entonces se mezcla, se entrelazan, ¿no? Para el análisis de dónde está ubicado. Te llega, por ejemplo, para aprobación un depósito y vos decís, es grande, pero es inocuo. No, pero hay que ver dónde lo pongo y hasta qué punto es inocuo. Entonces, eso se estudia ya con esta clasificación. Y aquí tenemos los niveles, como le decíamos, el de barrial, que puede ser incorporado a la vivienda. Ya aquí está cada cosa, ya como les estaba explicando. Donde se localizan y qué son, ¿no? Distrital, por ejemplo, requiere instalación especial. Y los tamaños, lo mismo que les decía, pero ya con los números de obreros y los metros, ¿no? Los pequeños, 5 personas, ya están aquí. La clasificación por su grado de molestia, como les decía, que no producen ruidos ni expelen gases tóxicos, los incómodos que sí tienen eventuales ruidos. Aquí está la clasificación, como yo se las dije, pero ya bien detalladita, porque ya estoy sobre la hora. De los usos habitacionales, todo esto está aquí. Esto es importante conocerlo. Ustedes leyéndolo lo pueden ver. Cuando nos toca, más que todo cuando nos toca un comercio o un depósito y no sabemos si nos lo van a rechazar o no, es bueno verlo, esto, pero para saber, ¿no? Para poder ir seguro a que te lo aprueben, pero lo mismo te van a veces es bueno preguntar directamente cuando tenemos una de estas industrias o talleres. Está todo aquí, depósitos, está todo, pero hay que leerlo bien detallado, ¿no? Porque los depósitos, por ejemplo, pueden ser pequeños e inocuos. Eso es lo que son pequeños e inocuos, pueden estar dentro de la vivienda, pero no tienen más de 100 metros cuadrados, ¿no? Bueno, a lo que me voy, aquí tenemos los cuadros, y a eso quería llegar. Estos son los cuadros donde están todas esas categorías que yo les mostré, que les dije aquí están clasificadas como uso habitacional, vivienda, comercio, como uso comercial, todos los usos, ¿no? UC 16, por ejemplo, es uso comercial 16, quiere decir que es la venta de maquinarias para construcción y producción agrícola. ¿Dónde puede estar? Pues vamos a ver esta mejor. Venta de papeles para paredes, revestimiento, UC 15. ¿Dónde puede estar? Donde dice el asterisco, ahí puede estar. Centro histórico sí puede estar en la zona de transición. En la zona sur puede estar, pero tiene una condicionante, que es la 8. Esa 8 lo vamos a buscar en una tablita que nos dice que puede ser quizás metros cuadrados, alguna condicionante, ¿no? Entonces aquí tenemos los usos y aquí arriba tenemos la zona donde pueden estar. Por ejemplo, venta de líquidos lubricantes no puede estar en el centro histórico, sí puede estar en la zona central distrital, no puede estar en todas estas zonas, Z4, sí, porque es de vivienda,
sí puede estar en la zona comercial existente, en las F, y así cualquier uso de suelo que ustedes quieran o que tengan y tengan dudas si puede estar o no, se pueden venir acá, están todos, como pueden ver, US, uso servicios, por ejemplo, residencia y alojamiento, ¿dónde puede estar? En el centro histórico, en la zona de transición, en la zona intermedia, en la zona... No puede estar en la zona central distrital, no sé por qué, porque podría estar. Pero si está en el centro histórico, ¿por qué no puede estar en el... ¿no? Es ilógico. Si está en la zona central de toda la ciudad, ¿por qué no puede estar en la zona central de un distrito? Ilógico. Sí, lógico que no pueda estar en la zona en el parque industrial, en la zona industrial, sí, no va a estar una residencia, es decir, un alojamiento en el parque industrial, pero aquí lo encuentro completamente ilógico. Son algunas cosas de interpretación, bueno, que no tienen mucha lógica a veces, que depende de quién las elaboró, la lógica del que en ese momento estudiaron. Y que es que estos cuadros ni siquiera lo han estudiado a cabalidad. Yo no sé cómo lo hicieron. Y todos voy a pasarlo, porque todos están, ¿no? Por ejemplo, artículos de deporte. Por ejemplo, yo no encuentro por qué no pueden estar en el centro histórico si hay, ¿no? Si hay, todas las casas de deporte están. Lógico, será como uso de depósito, UD, depósito, también estaba hablando yo mal. Bueno, voy a pasarlo porque están todos, como les digo. Aquí está la clasificación de uso comercial según el nivel de atendimiento, que no es la palabra, es atención, es atendimiento y grado de molestia. Nivel de atención y grado de molestia, atendimiento, ¿dónde inventaron esa palabra? Bueno, aquí están el grado de molestia, ¿no? Que pueden ver, por ejemplo, combustible sólido, un grado de molestia máximo, 4. Entonces, en estos cuadros también están el grado de molestia y el nivel, ¿no? Si las postas sanitarias como, por ejemplo, C, el nivel de unidad vecinal, los policonsultorios y clínicas privadas B y A, los hospitales generales A, especiales A. ¿Se acuerdan que vimos la clasificación, no? Y aquí están los niveles de las bibliotecas B, A, de los mercados distritales nivel B, mercados de barrio nivel C. Bueno, y aquí tenemos los carimbos y listo. Con esto, a vuelo de pájaro hemos visto. Yo no puedo, no nos podemos quedar en esto. Les recomiendo porque son detallecitos, ¿no? Que ustedes tienen que leerlo. Les recomiendo sí que lo lean. O por lo menos ahora sí saben dónde está, porque sinceramente yo cuando entré al plan regulador tuve que aprenderme esto, ¿no? Porque lógicamente yo sí tenía que saber, porque me venían y me preguntaban este depósito, y yo decía, pucha, que lo puedo hacer aquí si no molesta ni nada. Tenía que tuve que aprender, irme al lugar de donde hay depósito y ver cuánto eran los metros cuadrados, si era compatible o no, porque si no, los vecinos iban a reclamar, como es lógico. Entonces, pero uno hasta que no los usa, la verdad, no los estudia. Esto es lo que quería llegar a esto, a esos asterisquitos que veíamos ahí y que tenían un numerito. Por ejemplo, ese 8 que vimos, superficie construida máximo de 300 metros cuadrados, ¿no?
para oficinas clase 1. Un asterisquito 10 solamente con gimnasio no mayores de 200 metros. Todos esos asteriscos que estaban en los cuadros, ¿no?, que vimos acá, por ejemplo, todos esos números, es decir, 8, por ejemplo, 7, 6, 5, que sí se pueden hacer, pero tienen una condicionante. 5, por ejemplo, superficie construida máxima de 100 metros cuadrados. Bien, ya terminé. Voy a dejar de compartir y no me da tiempo para tomar lista, así que pongan sus cámaras que les voy a sacar fotos. Para la próxima clase, ya quiero que tengan los grupos, pónganlos en el chat, los grupos. Y quiero que ya me vayan. De la Quintana, ¿qué pasó con tu Josué Rojas? ¿Qué pasó con tu cámara? Quiere decir que no está. Lo voy a borrar a De la Quintana. Almendras, Denis Aguilera, Ivana Barberí, María Esther, Fernando López. ¿Qué pasa con las cámaras de ellos? Quiere decir que no están, que se han ido a pasear. Ojo, el que no tenga cámara, no le voy a poner presente. Almendra, María Esther. Presente. Fernando, ¿qué pasó con sus cámaras? No me digan que no tienen porque es mentira. Quiere decir que se han ido a dormir y han dejado acá, como si yo no fuera, como si yo no supiera lo que hacen ustedes. Porque también lo he hecho yo. De poner la cámara e irme a dormir. De sacar mi cámara, quiero decir. Fernando y María Esther ni siquiera me contestan. ¿Cómo se ve que no están? Ya. De la Quintana se fue a dormir. Y Roja Ardaya también. Bueno, para la próxima clase, urgente, no tenemos más con mi tiempo. cámara encendida. Urgente, no tenemos más tiempo. Para la próxima clase ya tienen que tener los grupos formados y me tienen que mostrar, o por lo menos decir, cuál es el proyecto que tienen visto. Vamos a hacer el tomo 3, ustedes lo conocen, ya lo han aplicado en su taller, seguramente. En taller 6 algo lo habrán visto en taller 6, aunque no mucho, al menos conmigo sé que no lo vieron mucho. Tomamos justamente la zona central y fue un parto porque no le entendían a la zona central. Estaban tan acostumbrados a trabajar en la zona externa, en la Z4, con los retiros de 5 metros, que en la zona central, que no tiene el retiro de 5 metros, que es obligatorio en la galería peatonal sobre la acera, no señor, no la querían hacer. Quien estuvo conmigo, Reisander, lo estoy viendo ahí, se puede acordar. Fue un parto para mí, un parto con dolor, querer meterle la zonificación del centro histórico. No la podían comprender. Me hacían unas edificaciones al centro de la manzana, totalmente, no podían comprender cuál era la normativa del centro histórico. Entonces, levanté las manos al final y dejé que hagan lo que quieran, ¿no? Porque no podía entender, no podía meterle cuál era la normativa del centro histórico. Acostumbrado todos estos años a hacer vivienda, a hacer, quiero decir, cualquier tipología en terreno inmenso, una postita, entonces, o un hospital o una escuela, no podían comprender. Pero entonces sí sé que en otras
por ejemplo, la arquitecta Roy sé que les mete el código, la normativa, así que lo manejan algunos, el tercer tomo. La mayoría lo tiene que manejar, por lo menos es fácil de entenderlo. Yo voy a darle un pantallazo, quiero que lo lean, porque ahí sí ya ustedes deben tener algunas dudas, porque ya lo han manejado. Entonces, para que sea más fácil, léanlo, remarquen las dudas de aplicación que puedan llegar a tener, y ya. Para la próxima clase yo quiero entonces ya tener un poco el panorama para explicarles en qué va a consistir el análisis del proyecto. Bueno, hasta luego, chicos, que ya nos sobrepasamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.